situación de Cuadri. Pero bueno, para hablar de este y otros temas y para hablar obviamente de la marcha, déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, columnista del diario Basta y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Querido Ricardo, muy buenos días. ¿Cómo ves a estos personajes de la poposición, dicen en las benditas y malditas redes sociales? Los veo perdidos, los veo extraviados y los veo sumamente peligrosos. Y los veo peligrosos porque les dan los micrófonos en estos medios de comunicación corporativos para decir todas esas sandeces, y desde la Cámara de Diputados les ponen ahí video, les ponen cámaras, les ponen todos los elementos para que estos sujetos pues expandan su veneno y su sevicia. Y bueno, no nos debe extrañar la imbecilidad de este tipo de gente como Gabriel Cuadri, pero sí nos debe preocupar y nos debe alertar, Vicente, y nos debe preocupar porque el hecho de que este personaje esté ocupando un cargo como diputado, eso significa que hay un grupo de personas que se sienten representadas por él, un grupo de personas que, como este falso promotor del ambientalismo, que por un lado condena la tala de árboles y por otra parte celebra un festejo tan siniestro como la llamada Fiesta Brava, pues está ahí enquistado. Pero así es Cuadri, visceral, siniestro, contradictorio y desde luego, y como todo el público memorioso sabe, anti-López Obradorista. Pero este personaje, Vicente, que gasta un bigotito que parece una desangelada parodia de Chaplin, ahora ha salido, como ya exhibiste en este video, a decirnos que no debemos glorificar la insana y sangrienta guerra civil llamada Revolución Mexicana. Este personaje se ve, se nota que no ha leído a Berta Ulloa. Aquí yo le recomiendo este par de libritos para que entienda un poquito sobre la historia, nada más estos dos libritos, y si tiene tiempo que se lea la historia general de México, del Colegio de México, es más, editado ahí con sus cuates, estos cuates que tanto alaba, pero que por fortuna no fueron historiadores a modo. No está ahí Enrique Krause, está sí Carlos Monsiváis, está sí Daniel Cosío Villegas, está Ángel María Garibay, está la misma Berta Ulloa, están muchos historiadores e historiadoras que vale la pena retomar y releer. Pero fíjate, Vicente, este burdo personaje que desde el fondo de su miopía llama asesinos, bandoleros a las heroínas y a los héroes revolucionarios, no tiene jefe, no tiene jefa, porque este panista ramplón conservador pues da a conocer que se encuentra en contra de la celebración y destaca que hay otros mandatarios que sí son dignos de ser recordados. ¿Y sabe usted, público memorioso, qué personajes exige Cuadri que sean recordados y reconocidos? Nada más ni nada menos que Porfirio Díaz. Sí, Porfirio Díaz, el ídolo de Enrique Krause, el ingeniero metido a historiador que ha defendido a capa y espada el porfiriato. El porfiriato, ese régimen dictatorial que un día acuñó en Veracruz, en el puerto de Veracruz, esa frase sombría con la que hoy recordamos al general Díaz, como le llama Enrique Krause. Esa frase es mátalos en caliente. Pues a ese personaje le parece que hay que deferir el porfiriato. A ese personaje que es Cuadri le parece que Jesús, que Ricardo, que Enrique Flores Magón, precursores de la revolución, opositores a la tiranía de Díaz, los periodistas que fundaron el periódico Regeneración y el hijo del Aguizute, son simple y sencillamente bandoleros,
hágame usted el chingado favor, y perdón por el exabrupto tan temprano, pero al loco Cuadri, al intemperante Cuadri, al deslenguado Cuadri, le parece, fíjate nada más, porque lo asegura implícitamente, que las Adelitas, las soldaderas, que como usted sabe, fueron mujeres que participaron en la Revolución Mexicana, en los contingentes militares de los grupos revolucionarios, ya fuera como cocineras, ya fuera como enfermeras, ya fuera como mismas soldadescas, le parece que no se deben glorificar, que no se deben recordar. Al amante de la fiesta brava, que es Cuadri, le parece que los hermanos Cerdán, Carmen y Aquiles Cerdán, quienes participaron activamente en las labores políticas y periodísticas a favor de la democracia, sí, en favor de Francisco y Madero, son bandoleros. A este burdo Cuadri, que ya se ve, no ha estudiado la historia de este país, se le olvida que Aquiles Cerdán fundó el club político Luz y Progreso, en donde se editó el semanario que le debería de quedar en la retentiva y en la cabeza hueca, la no reelección, así se llamaba el semanario. Pero este personaje llama, imagínate, bandolero a Francisco Villa, es decir, al jefe del Ejército del Sur, a, a Emiliano Zapata, imagínate, Zapata, el de Ejército del Sur, el Centauro del Norte, Francisco Villa, a todos los mete en el mismo cajón. Imagínate nada más, y esto es muy preocupante, querido Vicente, porque un personaje como este está, insisto, representando a un grupo de personas que así están manipulando la historia a través de este video burdo. Él va colocando ahí estampas de un México que no corresponde, y él lo sabe muy bien. Esos asesinatos tienen que ver con el porfiriato, toda esa lucha por el sufragio efectivo y la no reelección, que es el arduo camino que recorrió la revolución, acaso interrumpida, como le llamaba Adolfo Gili, se tiene que conmemorar. Por supuesto que se tiene que hacer, pero evidentemente estos personajes no quieren que la gente recuerde, porque recordar es traer a cuento todos los errores y todos los episodios sangrientos que han cometido prácticamente desde la derecha, porque de ahí la visión de la Revolución Mexicana oficializada es producto del Partido Revolucionario Institucional. Así que, de una u otra manera, Cuadri está descalificando la versión oficial de la Revolución Mexicana y, bueno, lanza una piedra sobre su propia cabeza. Pues, mi querido Ricardo, ya me imagino lo que estarán pidiendo los Cuadri, las Lili Telles y los Enrique de la Madrid, o hasta los Eduardo Verástegui, cuando se dé la cumbre entre Joe Biden, Justin Trudeau y el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente dijo en la mañanera, le ofrezco una disculpa a la gente que nos está viendo porque se viene el fuerte viento aquí donde estamos transmitiendo. El presidente dijo en la mañanera que el demócrata Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, visitarán México, pero hasta enero del 2023 para la cumbre de América del Norte. Se dará el encuentro el 8 y el 9 de enero. Así lo dijo el presidente. Vamos a ver y escuchar. La noticia. Nos va a visitar el presidente Biden. Va a ser el 7 y 8, lunes y martes de enero. A ver si es 7 o es 8 el lunes. ¿Eh? ¿El lunes es? Enero. No, lunes. Entonces es lunes y martes. Sí, de enero. Vienen los dos, pero se está
planteando que haya primero una reunión bilateral, puede ser con Estados Unidos, que son los que están pidiendo esta reunión, y luego antes, y luego es seguro que se dé otra bilateral con Canadá, ¿sí? Y luego ya la cumbre aquí. Mi querido Ricardo, pues imagínate cómo se prepararán estos de la oposición para pedir mano dura de Trudeau y de Biden contra el socialista, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador. Algo que seguramente les ardió en el asterisco fue que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Air Force One, el avión presidencial de Estados Unidos, por sus dimensiones bajará en el aeropuerto Felipe Ángeles a hacer chile con la cola desde la oposición, mi querido Ricardo. Por supuesto, y eso es de lamentar, querido Vicente, que estos personajes no estén preocupados y ocupados alentando este tipo de encuentros entre México, Estados Unidos y Canadá, porque lo que se discute en esta cumbre importantísima de América del Norte, pues es el bienestar y la prosperidad de las sociedades de Estados Unidos, de Canadá y por supuesto de México. La cumbre de líderes de América del Norte le permite identificar las prioridades comunes a los distintos gobiernos. El gobierno de López Obrador ha reconocido que se habla con confianza y con respeto y se tutea con el gobierno de Estados Unidos encabezado por Joe Biden. Entonces, esto es lo que les molesta. Saldrá efectivamente Raimundo Rivapalacio con su fuente de Palacio Nacional a decir cualquier cantidad de inferencias y de tonterías, cuando deberían de estar preocupados en la narrativa que va a presentar el presidente López Obrador, en la propuesta que va a presentar el gobierno de la República, para que se acuerden objetivos comunes, para que se acuerden líneas de acción específicas y muy particulares, para que haya un beneficio para la sociedad mexicana. A estos personajes no les importa lamentablemente el pueblo de México, pero deberían de estar alentando un periodismo donde ellos estén analizando cuáles son las fortalezas del gobierno de México para que se haga una propuesta importante, interesante y sobre todo respetuosa. ¿Para qué? Para el bien del pueblo de México. Tiene que marchar bien la sociedad mexicana y lo está haciendo porque el presidente López Obrador está siendo muy frontal con el gobierno de Estados Unidos, no tiene ninguna relación de lacayismo con Joe Biden, como sí lo tuvo en su momento Enrique Peña Nieto, como sí lo tuvo en su momento Felipe Calderón, Vicente Fox, ni se diga, y sus antecesores. Pero eso, efectivamente, como dices, querido Vicente, pues les está ardiendo hasta la punta del asterisco en el alma. Bueno, pues vamos a leer muchísimo de aquí al 7 de enero, que es cuando cuando exista esta reunión entre el presidente López Obrador y Joe Biden, y se va a pedir efectivamente mano dura. Pero el presidente López Obrador es un personaje talentoso, un personaje que tiene propuestas muy completas y las va a plantar también con muchísimo ingenio y sobre todo con muchísimo respeto, porque es la relación que ha existido entre ambos gobiernos, una relación de absoluto respeto y de absoluta concordancia, aunque Salvador Camarena diga algo, aunque Pablo Iriarte de Estados Unidos también opine diferente, aunque Raimundo Rivapalacio empiece con sus diferencias, no va a haber mano dura de parte del gobierno de Joe Biden, me queda claro, porque sabe la importancia que tiene geopolíticamente hablando en nuestro país. Y fíjate, si me permites seguir con el diálogo, con la conversación, maestro Ricardo Sevilla, el nivel de argumentación desde la oposición mediática.
estos rivales, ¿por qué no decirlo?, estos adversarios del presidente Andrés Manuel López Obrador desde los medios de comunicación, como Denise Dresser, que argumenta que Andrés Manuel López Obrador es un adicto a la atención, que a Andrés Manuel López Obrador no le importa lo que piensen de él con tal de que se hable de él. Palabras más, palabras menos. Escuche, por favor. Un AMLOfest, una carta de amor, un espejo encantado que lo refleje al doble de su tamaño. Así será la marcha convocada por el presidente López Obrador el 27 de noviembre. Otra ocasión para ser admirado, encabezar una protesta opositora, aunque él está en el gobierno y debería ser presidente de todos. El líder más adicto a la atención que a la democracia usará la movilización del presente con los mismos objetivos que la usó en el pasado. Transformar una derrota obvia, la derrota de su reforma electoral a través de un cambio en la Constitución, transformar eso en una victoria simulada, presentarse como el paladín del pueblo y desacreditar a quienes, según él, ya no merecen estar ahí. Flexionar el músculo mayoritario para deslegitimar la discrepancia legítima y preguntarse del mismo modo que lo hace en la mañanera: ¿cómo me veo? ¿Me quieren? Espejito, espejito, ¿sigo siendo el más bonito? Esa validación vital le preocupa más al presidente que cómo reformar al INE para asegurar su autonomía o cómo hacer más representativo al sistema político electoral para que esté más cerca de la ciudadanía o cómo sacar el dinero sucio del proceso electoral para... Bueno, pues esa gran argumentación de la gran académica Denise Dresser del espejito, espejito, de que Andrés Manuel López Obrador está más interesado en la atención que en la democracia. Fíjate nada más cómo le falta al respeto a las miles, si no es que millones de mexicanos que saldrán a marchar para respaldar al gobierno de la Cuarta Transformación, la gran Denise Dresser, mi querido Ricardo Sevilla. Sí, Denise Dresser siempre habla desde la herida. Hay que recordar que siempre ha sido amiga de Consuelo Sáizar, quien es muy cercana a Margarita Zavala, es amiga de la propia Margarita Zavala. Se sabe perfectamente que Denise trabaja y ha trabajado siempre para los panistas. Hace no mucho tiempo la vimos, te acordarás, y el público memorioso también, al lado de Consuelo Sáizar, que es la flamante directora de la Feria Internacional del Libro de Monterrey. La vimos ahí hablándole al oído a Elena Poniatowska y le preguntamos si acaso ella fue la que le sembró la pregunta a Elena Poniatowska. Le preguntamos también en su momento si acaso reconocía los datos duros que le presentamos en ese instante. Cobraba 50,000 pesos por conferencia magistral, no se tiene registro de que lo haya hecho. Denise Dresser no es una analista, Denise Dresser es una vilipendiadora obscena y recalcitrante, y sin ofrecer nunca pruebas de sus dichos. Dice que a López Obrador no le interesa la verdad, dice que no le interesa la razón. Todos son dardos pestíferos, los lanza un día sí y otro también, tolerada y pagada por el periódico Reforma. Lo ha denominado a el político de la palabra incesante, cosa curiosa porque ella siempre tiene hambre de protagonismo, hambre de decir lo que sea. Dice Denise Dresser que López Obrador es el padre del monólogo rumiante y la vemos a ella participando siempre en contra de López Obrador en las mesas de Carmen Aristegui. Las vemos siempre haciendo el 1-2 ahora con Gibran Ramírez en Foro TV, con Leo Zuckerman. El odio de la profesora Itamita pues lo supura del alma, y pues
no hay que tener muy en cuenta lo que dice esta persona. Se ha sabido que pues esta mujer trabajaba también becada por el gobierno de Estados Unidos, incluso se llegó a decir que era una suerte de periodista pagada por la CIA, lo recordará el público memorioso. Es un cable que nosotros no nos inventamos, es un cable que apareció en su momento a través de Wikileaks y pues bueno, se reveló en este momento que esta mujer, Denise Eugenia Dresser Guerra, para ser más exactos, tenía una fuerte relación con la misión diplomática precisamente de la Embajada de Estados Unidos. Entonces estos personajes comenzarán a lanzar toda esta suerte de diatribas en contra de López Obrador porque les gusta, porque aman el injerencismo, querido Vicente. Oye, Ricardo, y para cerrar, no quiero dejar pasar esta oportunidad de escuchar tus opiniones acerca de esto que publica el periódico El País y por lo que ya se tira al suelo Ricardo Monreal, esto que publican desde España. El diario español El País revela que la ruptura del coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, con su partido, Morena, parece cada vez más cerca y que ha entablado negociaciones con los dirigentes de la Alianza Va por México, formada por el PAN, PRI y PRD, con miras a convertirse en su candidato presidencial. El zacatecano ha ido más lejos y ha hecho esfuerzos en las últimas semanas por llevar a la coalición a Movimiento Ciudadano en un intento por unificar a la oposición para las elecciones presidenciales de 2024, según han confirmado, de acuerdo al periódico El País, 3 dirigentes que han participado en las negociaciones. Pues no es coincidencia, yo no creo en las coincidencias, sobre todo en la política, que Gibran Ramírez, el vocero de Ricardo Monreal, haya sido captado en el Senado de la República conversando con el gerente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. Monreal asegura que no hay tal cosa, se dice víctima de estas campañas en su contra, que son periodicazos para golpearlo. El coordinador de los senadores de Morena respondió a los reportes de la prensa sobre su posible salto a la oposición para ser el candidato de unidad en las elecciones presidenciales de 2024 y dijo que su trabajo era sostener reuniones con fuerzas diversas, pero no revelarlas. Además, tampoco aceptó que se hagan conjeturas, y cito: he sostenido reuniones diversas, es mi trabajo, respeto a todos los partidos de oposición, nunca los dividiré. Anoche en Sin Censura Nocturno decía, y lo decía desde el fondo de mi corazón, dice que no dividirá la oposición, pero nunca dice que no dividirá a Morena. Dice, México necesita fuerzas leales a la sociedad, jamás revelo mis encuentros y no acepto conjeturas que buscan dividir ni filtraciones que lesionen la credibilidad política. Marco Cortés, presidente del PAN, indicó en sus redes sociales que Acción Nacional, cito, habrá de encabezar el cambio que el país necesita. Nosotros tenemos con qué y con quiénes lograrlo. O sea que también niega los posibles acuerdos con Ricardo Monreal. Pues yo no sé con quiénes pueda lograrlo, de acuerdo a la lógica de Marco Cortés, si con Damián Cepeda, si con Kenia López Rabadán, si con Lili Telles, si con Julen Rementería, si con Vicente Fox, ¿con quién? Mi querido Ricardo, ¿cómo ves la situación de Ricardo Monreal después de esto publicado por el periódico El País? Aquí hay que ser muy categóricos, querido Vicente, público memorioso. Lo que se ve no se juzga. Y sí, en efecto, es el trabajo de un legislador, de un diputado, de un senador, que es el caso del plurinominal Ricardo Monreal, reunirse con diferentes actores políticos, pero públicamente, no en la sombrita, no que los medios de comunicación saquen la evidencia de que tuvo estas conversaciones secretas. Para eso está el Pleno, para eso está la Cámara, para que se reúnan estos personajes, pero
Nadie en los medios de comunicación corporativos ha reparado o lo han dejado pasar en que Gibran Ramírez Reyes, este personaje que ha recibido muy buen trato de parte de la Cuarta Transformación y que ahora la esté apuñalando, se haya encontrado ahí con Dante Delgado, como tú bien mencionas, que ha tenido una francachela también con Patricia Mercado, que se haya acercado ahí Xóchitl Gálvez, y él estaba sentado en una curul reservada para un senador muy campantemente. Me recordó a Paolo Salerno, este personaje que llegó un día y que estaba ahí bien sentadito, y nadie ha dicho nada acerca de este personaje que podría, como sostiene el periódico País, y que nosotros también dimos a conocer en la red social de Twitter, pues una especie de cabildero que podría haber estado negociando, que podría haber estado conversando sobre esta posible llegada de Ricardo Monreal a las huestes de la oposición. Y digo que hay que ser categóricos porque ya desde hace mucho tiempo el senador zacatecano está militando en las huestes de la oposición. Este personaje, yo no entiendo por qué no han hecho nada en el partido Morena y lo han sacado, porque esta es una traición, ya no digamos a la patria, una traición al espíritu de Morena, una traición al espíritu de la Cuarta Transformación y al López Obradorismo. Este personaje que le ha alzado la mano al presidente López Obrador y que ha dicho que él lo encaminó, que lo llevó a la victoria electoral de 2018, ha estado trabajando con personajes de dudosísima procedencia. Ahí está Guadiana, ahí está Dante Delgado, Patricia Mercado, además de ir haciendo esta campaña de videos ramplones, además de enmascararse, además de vestirse de Jedi, además de querer tocar la entraña y de la gente, pues ha estado ahí trabajando muy duramente y quién sabe si pecuniariamente con los medios de comunicación. Ya vimos cómo metió ahí a la periodista de Televisa prácticamente del cuello, la va encaminando porque se acercó ella. Hay quien dice que le iba a hacer una entrevista, pero no llevaba micrófono, da la casualidad, y él la mete como si fuera pues un profesor que regaña a una alumna que se ha portado mal, y ahí tenemos a Leticia López, Robles de la Rosa, la periodista que tienen bien consentida en Grupo Imagen, haciéndole el caldo gordo a este personaje, arrobándolo en todas y haciéndole esta prensa favorable. Yo creo con el país en este caso, ahí vamos con él, que sí hay un acercamiento completamente incuestionable de parte de Ricardo Monreal con las fuerzas de oposición. Querido Ricardo, ¿por qué no cerramos esta semana laboral compartiendo con la audiencia de Sin Censura tus redes para que te sigan en los datos duros, para que te sigan en Twitter, para que te lean en el diario Basta y obviamente para que estén al pendiente de la cobertura que darás el domingo a la marcha que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, pero fíjate que antes de irme, querido Vicente, y de cerrar con esto, encontré a tu odiador, este personaje que se acercó un día ahí cuando estabas transmitiendo y te dijo que no ibas a Iztapalapa. Ya lo encontramos, tiene señalamientos de acoso, tiene una tienda ahí en el centro histórico, ya te vamos a ir reportando con datos duros, porque no hay quien escape a las investigaciones y a los datos duros de tu servilleta. Y bueno, los vamos a ir presentando de a poco para que vean nada más la catadura de estos personajes. Síganme en mis redes sociales, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sí, nada más. Síganme en Paralelo 24, este portal de investigaciones, en el canal Ricardo Sevilla, los datos duros. Hoy tenemos el informativo en punto de las 8:30 y desde luego aquí en La Familia Sin Censura, donde estamos practicando un periodismo libre e independiente. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, y por ahí nos encontramos
sin duda el domingo en esta marcha pletórica. Sí, ahí nos vemos, querido Ricardo Sevilla, un abrazo. Estamos al pendiente de la cobertura y bueno, déjeme también saludar al maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada, para hablar sin censura de la marcha y de otros temas que están en la mesa del debate público nacional. Te saludo con mucho gusto esta mañana, esta fría mañana desde donde estamos transmitiendo, con mucho viento, nos estamos literalmente congelando. Y si me permiten la expresión, obviamente, con todo el sarcasmo del mundo, solo porque somos muy machos, no nos rajamos, mi querido Jaime Hernández. Si el frío nos congela la voz y los pensamientos, ahí te encargo tu comprensión. Mi querido Jaime, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Muy buenos días, querido Vicente. Pues aquí, listo, a pesar de este viruji, este frío que se cuela, como tú dices, aquí estamos, listo. Oye, salud, por cierto, con café a esta hora de la mañana. Mi querido Jaime, hablemos del pecado original. Nótese mi sarcasmo. El pecado de tomar partido, porque pareciera que solamente nosotros, los que le apostamos a la transformación, cometemos el pecado de decir de qué lado estamos, sin máscaras, sin censura, y creo que hablando con un lenguaje no apto para cínicos. ¿A qué me refiero? Vamos a la marcha y los que vamos a marchar por convicción seremos desde ya tachados de paleros, seremos tachados de acarreados, seremos tachados de chayoteros, seremos tachados de comprados del gobierno, seremos tachados de favoritos del régimen, seremos tachados de lo que tú quieras, pero los otros son los grandes periodistas de México, los imparciales. Perdón por poner otra vez el dedo en la llaga, maestro, pero tú has tenido una carrera, una larga trayectoria, ya, confírmame, 50 años, si recuerdo bien, de carrera, o 40, ya nos darás el dato exacto, pero creo que nunca antes habíamos tenido esta oportunidad histórica de definirnos de qué lado estamos y que las audiencias se conviertan en lo que siempre debieron ser, el juez implacable. ¿O cómo lo ves tú, Jaime? No, yo creo que coincido contigo y es importante hacer esta reflexión. Qué bueno que, oye, sí que está soplando el viento ahí, querido Vicente. Te me vas a quedar con una paleta. Pero bueno, decía, me gusta mucho esta reflexión tuya, porque efectivamente yo no recuerdo, y mira que ya llevo casi 50 años en este oficio, yo he marchado en muchas partes del mundo, bien cubriendo una marcha o bien al mismo tiempo que cubro una marcha me he sumado, digamos, a los objetivos de esa marcha. Por ejemplo, yo he marchado mucho en Estados Unidos en defensa de los derechos civiles de los migrantes, he marchado en Europa en defensa de la lucha contra el cambio climático, he marchado y cubierto como periodista ¿cómo se llama? En Medio Oriente y en Jerusalén y en Tel Aviv a favor de los derechos de los palestinos. Pero no cabe duda, querido Vicente, que yo creo que esta es una oportunidad que se produce una vez en una generación. Y por eso yo creo que es importante salir. Se supone que nosotros los periodistas tenemos que mantener una posición equidistante y uno va como periodista para cubrirlo, para ser testigo de excepción,
dado que tenemos ya esta ventaja geográfica, ¿no? Que estamos en México, pero sobre todo también creo que hay muchas razones para marchar el domingo. Yo no tengo duda. Y si se me acusa de ser acarreado, si se me acusa de ser parcial, si se me acusa de ser vendido, qué privilegio de estar vendido a la causa de la justicia, a causa de la democracia, a causa del derecho de los desplazados y de los más jodidos. Qué privilegio marchar al lado de los guarachudos, qué privilegio marchar al lado de la gente de la tercera edad, qué privilegio marchar con toda esta gente que ha visto en Andrés Manuel López Obrador esa figura redentora, y quiero que no se lea en términos religiosos lo que estoy diciendo porque ya los veo venir, pero sin duda alguna Andrés Manuel López Obrador es una figura redentora que ha llegado para que por primera vez en mucho tiempo muchos tengamos la oportunidad de adherirnos a su causa. Durante muchos, durante muchos programas, querido Vicente, hemos hablado de la crisis de los partidos políticos que ya sufren de problemas de adhesión. Ya nadie quiere formar parte de los partidos políticos, ya nadie quiere que se financien a estos partidos políticos que han llegado para parasitar el sistema, para distraer recursos que podrían destinarse a mejores causas. Entonces, yo creo que el hecho de que Andrés Manuel López Obrador haya hecho de la adhesión un acto no solamente simbólico, sino un acto de fe, un acto de convicción más que de fe. Entonces, eso te habla de la importancia de esta marcha. Ya puedes analizar por donde sea, desde cualquier ángulo, esta marcha. Y yo creo que el presidente ¿cómo se llama? Hay una palabra en inglés, ha rebasado el presidente los contraargumentos de la oposición, ¿no? Porque he visto que Claudia X González está, dale que te pego en Twitter, diciendo, van a ser acarreados, qué vergüenza, esta marcha va a ser financiada por las arcas públicas. Y el presidente esta mañana decía, sí, vamos a ser acarreados. Y yo añadiría, estamos siendo acarreados por la convicción, estamos siendo acarreados por la fe que tenemos en este hombre que por primera vez le ha plantado cara a los oligarcas, a los intereses creados, a la corrupción, a los jueces corruptos, a la prensa vendida, a toda esta gente, a los intereses o a los traidores a la patria que piensan primero en los beneficios de naciones terceras como España o Estados Unidos antes que en los intereses de la nación. Entonces, yo voy a ser un acarreado, sí, pero un acarreado por mis convicciones, por un acarreado de mi forma de entender la justicia social. Yo no voy a quemarle incienso a Andrés Manuel López Obrador, no, yo voy a marchar como muestra de agradecimiento, pero no por los beneficios que me hayan caído a mí, por los beneficios que le están cayendo a esas mayorías de gente a quien nadie volteaba a ver. Y en el curso de las últimas horas, yo no sé si te diste cuenta, hubo un intento en la mañanera incluso de tratar de caracterizar al presidente como enemigo del movimiento feminista. Y también eso, vas a ver el número de mujeres que se van a sumar a esta marcha, porque todo el mundo sabe que realmente Andrés Manuel López Obrador ha hecho mucho por el movimiento y los derechos de las mujeres, cosa que no hicieron los conservadores. Así es que, en pocas palabras y resumiendo, insisto, pocas veces tiene uno la oportunidad de salir a las calles como testigo de excepción, pero también como protagonista. Ten en cuenta, querido Vicente, que esta marcha del próximo domingo va a quedar registrada en los libros de historia. Al igual que la marcha del millón en Washington, al igual que la marcha por los derechos civiles de Martin Luther King, la marcha del próximo domingo va a quedar registrada en los libros de historia. ¿Por qué? Porque finalmente un solo hombre
un solo hombre ha podido capturar la esperanza, la fe, la convicción de millones, de millones. Y eso es casi imposible en estos días que vivimos en el mundo y en México, donde todo mundo está desencantado de la política, de la religión, de las ideas políticas. Ya la gente ya no quiere creer en nada porque muchos los han traicionado, se han desengañado de todo. Y en medio de este páramo, de este yermo, de este páramo de ideas, que surja un hombre que sea capaz de aglutinar la fe y la convicción de millones, es casi, casi milagroso. Y mira que te lo dice una persona que es agnóstica, casi atea, y que esté yo recurriendo a este tipo de lenguaje, es con un intento de transmitir lo que yo creo que va a pasar el próximo domingo. Así es que yo creo que sí, por primera vez en nuestra generación, vamos a ser testigos de una demostración de fuerza y al mismo tiempo, querido Vicente, vamos a ser en muchos sentidos agentes del cambio. Y eso es un privilegio que hay que valorarlo. ¿Cuántos pueden decir que en su vida han funcionado como agentes del cambio, marchando al lado de un líder político como Andrés Manuel López Obrador, marchando al lado de personajes como Claudia Sheinbaum, como el secretario de Gobernación Adán Augusto, con personajes realmente que han sido honestos, no con aquellos que se han inventado pretextos para largarse a España, temerosos de que alguien los vea, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser interesantísimo lo que ocurra este domingo. ¿Y qué quieres que te diga? Yo no pienso perderme la marcha, ahí voy a estar, ahí nos vamos a ver, querido Vicente, e insisto, hay muchas razones para celebrar. Pues lo único que puedo decir es que el tiempo, la historia nos juzgará. Y mi querido Jaime, maestro, pues quiero primero preguntarte tu opinión de estas declaraciones de la secretaria general de Morena en torno a estos temas que le hemos planteado. Mira, es fascinante siempre escuchar a Citlali Hernández, una mujer bella, 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 y digo bella 3 veces porque es una mujer muy inteligente, muy articulada, que nunca ha ocultado sus convicciones, y es una mujer muy valiente, porque mira, muchos intereses creados, muchos voceros, intereses creados, siempre han visto en Citlali como el talón de Aquiles de Morena en el Senado, ¿no? Creen que se pueden meter con ella de forma gratuita. Pero por fortuna, Citlali Hernández, que es una mujer muy joven, pues siempre, siempre da respuesta. Además, lo hace con una dignidad increíble. Yo he visto la confrontación que ha tenido Citlali, por ejemplo, con ay, ¿cómo se llama este Pitirijas? La Kinky, la Lili Telles. La Lili Telles, tan digna la respuesta ante las groserías de la Kenia Rabadán, Lili Telles, Xochitl Gálvez. Es una mujer muy digna. Pero cuando lo estaba escuchando, hubo un momento en que Citlali Hernández empleó la siguiente expresión. Dice, vamos a marchar el domingo por la memoria histórica, por las convicciones y por el amor que tenemos a Andrés Manuel López Obrador. Pero cuando dijo por la memoria histórica, híjole, fue como un ráfago, ¿no? ¿Sabes? Son como estos flashbacks. Ayer estaba yo revisando precisamente las imágenes de marchas anteriores de Andrés Manuel, marchas multitudinarias, impresionantes. Imágenes son, o sea, con esas fotos nadie puede decir acusar al presidente que nunca se ha pateado la calle, que nunca ha estado al frente de grandes, enormes contingentes. Pero al revisar esas fotos, querido Vicente, te das cuenta que mucha de la gente que acompañó o ha acompañado a Andrés Manuel López Obrador, como Porfirio Muñoz Ledo, que salen fotos, Cuauhtémoc Cárdenas y otra larga lista de líderes políticos, muchos de estos ya no van a estar. Y no es porque hayan pasado mejor vida, sino porque se cansaron,
se cansaron de ser lo que eran o se dejaron reconcomer por la envidia, la codicia, la avaricia. Pero lo importante de esto es que quien siempre figura en estas marchas que ha encabezado Andrés Manuel, ¿sabes quién es? El pueblo. El pueblo nunca ha desertado de esas marchas. El pueblo siempre ha estado de Andrés Manuel López Obrador. Se han descabalgado de esas marchas, como la que veremos el domingo, personajes que se sumaban a las marchas bien por intereses económicos, bien por intereses políticos, bien porque por acomodarse, por alcanzar un cargo, una diputación, un senado, una gubernatura. Pero hay otro elemento que también me llama la atención, y es que cuando ya no esté Andrés Manuel, me refiero cuando termine su mandato, va a haber un tremendo vacío político. Y da, en serio, da realmente mucho que pensar. Pero cuando uno escucha a personajes como Citlali Hernández o Hamlet Almaguer u otros nuevos valores y jóvenes de Morena, uno dice, qué padre, como dice el presidente de México, ya tenemos relevo, tenemos relevo. Y en muchos sentidos, y esta es quizá la última reflexión, por todo lo que dijo Citlali, del amor sobre todo que se le tiene al presidente, eh, eh, cuando uno dice el amor que se tiene al presidente, unos dirán, puta, qué cursi, ¿no? Qué cursi, Jaime. No, pues como que el amor, no seas, no te la jales. No, pero ese amor es auténtico y ¿sabes qué? Yo creo que en muchos sentidos las, las persecuciones que sufrió Andrés Manuel López Obrador, los intentos por destituirle del cargo, los fraudes que se le cometieron, las persecuciones, las madrizas que se le dieron durante marchas, fueron forjando a ese hombre que hoy rige los destinos de México. En muchos sentidos, el pasado fue forjando a ese hombre que es Andrés Manuel López Obrador, un hombre incorruptible, un hombre honesto, un hombre íntegro, un hombre que inspira la confianza de millones. Y realmente cuando tú ves al presidente encabezar una marcha, como lo veremos el próximo domingo, vas a ver el grado de inspiración. Y frente a eso, estoy viendo yo los patéticos intentos de Claudia X González a través de tweets. Cada vez que pone un tweet Claudio X González, no hombre, se le van encima miles de personas descalificando sus ataques, diciendo que no se merece, que qué poco respeto por el pueblo. Estos intentos por frenar porque este Claudio X González está desesperado por frenar esa marcha del pueblo, es ilógico, ¿no? Fíjate, y además otra cosa, yo creo que la oposición ha cometido el terrible error de seguir los consejos de Claudio X González. Si la oposición hubiera contribuido con esta 4T, si la oposición hubiera sido más sabia, menos avara, menos codiciosa, si la oposición hubiera pensado más en el pueblo, a lo mejor habrían tenido o tendrían oportunidad alguna en las elecciones del 23 y del 24. Pero gracias a este personaje de Claudio X González, yo te apuesto que en muchos sentidos Claudio X González ha abonado el terreno para la gran derrota que se viene en el 23 en el Estado de México y la enorme derrota que sufrirá la oposición en el 2024. Así es que yo creo que cuando uno escucha hablar a personajes como como Citlali Hernández, ¿verdad? Uno recupera la fe en México, y cuando uno piensa que el día de mañana que no vamos a estar sin Andrés Manuel, a mí me da tranquilidad pensar que hay gentes inteligentes, hay gentes honestas como Citlali Hernández, que realmente van a seguir dando la batalla. Y lo mejor de todo, de todo, es que personajes como Hamlet Almaguer, Citlali, Andrea Chávez, toda esta gente tiene vigor, tiene ideas, tiene un inmenso amor por el pueblo y tiene convicciones, que es algo muy difícil de encontrar estos días, querido Vicente.
Oye, Jaime, sé que íbamos a hablar de la prisión oficiosa, la prisión preventiva oficiosa, la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ha sido también muy interesante escuchar tu análisis, tus comentarios acerca de este proceso que estamos viviendo en estos momentos históricos rumbo a la marcha del domingo. Si me permites nada más para cerrar, esto que publica el maestro Waldo Matus, uno de los mejores caricaturistas de México, a quien le mando un saludo. Nada más para cerrar con el tema de Monreal, es que aún no defino a dónde me voy a marchar, dice, y de un lado está Movimiento Ciudadano y del otro lado el PAN, hablando de marchas. Obra de arte del maestro Waldo Matus, mi querido Jaime. Está genial. Yo la vi desde la mañana temprano y es fabulosa esta caricatura. Mira, yo tengo que decir, porque también Citlali Hernández hizo alusión a Ricardo Monreal. La senadora se mostró muy diplomática porque tiene que ser así, ¿no? Pero a mí, y supongo que también a ti no nos queda dudas, yo creo que Ricardo Monreal tiene los días, si no es que las horas contadas. Es un hombre que se ha convertido, ya lo he dicho en anteriores ocasiones, para mí Monreal se ha convertido en el gran dinamitero de la oposición contra Morena, en el gran sonsacador de los intereses creados en el Senado. Desde mi punto de vista, Ricardo Monreal es una vergüenza que siga militando en las filas de Morena. ¿Cuántos testimonios tenemos de la propia Citlali Hernández, de Hamlet Almaguer, de toda la gente, senadores y diputados de Morena, que dicen que a cada rato, cuando ellos intentan remar en una dirección, Morena rema en la dirección contraria, pero además llega a acuerdos en lo oscurito con Alito Moreno, llega a acuerdos secretos con miembros del Poder Judicial, que son otra de las alianzas inconfesas que mantiene Monreal con el aparato judicial, cuando consigue que la justicia le quite la mano, no le eche el guante a Alito con la prontitud, o cuando quiere Monreal que por favor se lance el aparato judicial contra Laida Sansores. Ricardo Monreal en muchos sentidos ya no solamente es un traidor a Morena, Ricardo Monreal es un traidor a México, es un traidor a la democracia y es un traidor a el legado, la memoria de Andrés Manuel López Obrador, que francamente ha tenido muchísima tolerancia con él. Yo entiendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un hombre que no es rencoroso, es un personaje en muchos sentidos impasible. Yo sé que mucha gente de Morena por debajo del presidente querrían partirle la mandarina en gajos a Ricardo Monreal, pero yo creo que el presidente hace bien en tratar con este desdén tan, ¿cómo decirlo? Un desdén interesante el que maneja el presidente hacia la figura de Ricardo Monreal. Pero yo creo que a pesar de que Citlali Hernández se muestre lo más decente y diplomática, yo te apuesto que la mayoría de nosotros y de gente de Morena ya no aguantan, ya porque todo mundo sabe que Ricardo Monreal apesta a cadáver político, ya no tiene futuro en Morena, y dudo mucho, aunque se esmere en conseguir aglutinar o formar parte de otras formaciones políticas, porque ya no tiene poder político, ya no tiene capital político. En muchos sentidos, Ricardo Monreal ha cavado su propia tumba y se ha convertido en un cartucho quemado, querido Vicente. Pues mi querido Jaime, nos vemos el domingo en la marcha y por lo pronto, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras, querido maestro? Porque yo quiero que esta audiencia de Sin Censura respalde tus esfuerzos, tanto en el periódico como en las redes, como en YouTube. Gracias, querido Vicente, gracias por tu generosidad. Sí, les pido por favor que nos sigan a nosotros también en este medio hermano de No Apto para Cínicos. Les pido que nos busquen en YouTube, denle la campanita para que les anuncie
les mande la notificación. También les pido que nos sigan a través de las redes sociales y también a través de mi cuenta @JaimeJourno y también a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras de nuestro gran periódico La Jornada. Sí, nos vemos el domingo, pero ¿sabes qué, Vicente? Por favor, como Quais, o te cubres bien o te buscas un lugar más resguardado, porque ya falta poco para el domingo y no quiero que te pase una gripe, como ya ves que te pasó cuando fuiste a San Francisco. Cuídate, protégete. Así traiga tos de perro. Ahí nos vemos en el Ángel a las 9 el domingo, mi querido Jaime. Para eso está el tequila o el mezcal. Mi querido Jaime, te mando un abrazo. Venga. Cuídate, el maestro Jaime Hernández hablando con nosotros sin censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.